Hola, buenas noches. Ya me quité de mi puesto. Buenas noches. Solamente quiero saber qué han visto hasta ahorita de lengua, de lingüística. Creo que nada, ¿verdad? ¿Alguien quiere responder? Sí, muy poquito. Muy poco y nada, ¿verdad? Y ya lo puse. Imagino que casi nada. Aquí yo lo que les voy a hablar es acerca de la fonética y la fonología. Eso va a estar orientado hacia cómo escribir. Entonces, todo lo que les voy a enseñar hoy es para que ustedes lo tomen en cuenta para sus futuras elaboraciones de materiales didácticos, elaboración de textos y demás. Entonces, aquí es bastante importante que pongan atención. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar con una pequeña introducción acerca de lo que es fonética y la fonología. Y se lo sigo pues así directamente. La fonética, la fonética estudia los sonidos de una lengua, las realizaciones. Y la fonología estudia los sonidos que son pertinentes en una lengua. Quiero que sepan muy bien esta pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque a muchos se nos hacen bolas, pero no se preocupen, lo vamos a ver con un ejemplo en español bastante interesante para que lo vean. A ver, permítanme. Para que vean grande a Juan Manuel, póngale ver al que está hablando y automáticamente los va a cambiar. Ajá, los va a poner en grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es fonética y fonología. Sí. La fonética son las realizaciones y la fonología son los sonidos que son pertinentes en una lengua. Ahorita vamos a hablar acerca de este tema, pero les voy a poner un ejemplo. En español tenemos, por ejemplo, esta pequeña secuencia, la de un peso. Ajá. Es aquí lo que nosotros decimos. Un peso. Si nosotros tenemos esta otra realización, por ejemplo, un foco, tenemos otra realización de la N. Quiero que pongan esencial atención hacia estas consonantes. Ajá. También tenemos, por ejemplo, un dedo. Ahí está. Ahorita más o menos les voy a explicar qué son todos estos signos raros. También tenemos, por ejemplo, no, esa es otra. Un yoyo. Ajá. Y por último tenemos un costal. Ajá. Quiero que pongan atención a esto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, vamos a realizar esta misma consonante de diferente forma, ¿sí? Cuando decimos un peso, lo que en realidad estamos diciendo es con una M. Cuando decimos un foco, estamos haciendo otro sonido. Cuando decimos un dedo, estamos haciendo otro sonido diferente. Y cuando estamos diciendo un yoyo, estamos diciendo un sonido muy diferente que ya es una ñ. Y cuando decimos un costal, estamos diciendo otro sonido totalmente distinto. Quiero que vean aquí esto. ¿Por qué? Porque estas diferentes realizaciones que tenemos de la misma consonante, que es una N,
es a lo que se va a dedicar la fonética, ¿sí? Pero ustedes van a decir, pues esto, al final de todo esto, es esta, una N. Ajá. Quiero que vean esto. ¿Por qué? Porque esta realización, esta misma consonante, se va a realizar de diferentes maneras y va a depender del contexto. Aquí tenemos un contexto donde tenemos diferentes consonantes y estas diferentes consonantes va a implicar un cambio en la realización de una misma consonante o una misma vocal, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en la fonética y en la fonología. La fonética va a estudiar las realizaciones y la fonología va a estudiar los sonidos que son pertinentes. ¿A qué me refiero con que son pertinentes? Que al final de todo esto sigue siendo una N, ¿sí? E incluso en la escritura lo vamos a encontrar así, con una N. No vamos a tener un sonido, perdón, una grafía ortográfica para esta, para esta, para esta, para esta y para esta. ¿Sí? Vamos a tener en la ortografía una misma consonante, a pesar de que lo estamos diciendo de diferente manera dependiendo del contexto. Ahora, lo que quiero que vean aquí son unas 3 reglas que se van a tener que aprender y se la van a tener que aprender de memoria. Eso es fácil. Ay, creo que me salí aquí. No, esta no es. Aquí está. La primera regla, y espero que la escriban, es la siguiente. Toda ortografía debe estar basado en lo fonológico. Repito, toda ortografía debe estar basado en lo fonológico. Segunda regla. Toda escritura debe ser económica, sencilla y práctica. Repito, toda ortografía tiene que ser económica, sencilla y práctica. Y tercer punto o tercera regla. Toda ortografía que está basado en lo fonológico debe tener equivalencia de una grafía, un sonido fonológico. Repito, la tercera regla sería una grafía ortográfica es igual a un sonido fonológico. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Todo bien hasta acá por el momento? Sí. ¿Podrías repetirme, por favor, las reglas? Es que me sacó mi internet y no alcancé a escuchar las últimas dos. Por favor. Ah, muy bien. Repito las 3. La primera, toda ortografía tiene que estar basado en lo fonológico, no en lo fonético. Segunda, toda ortografía tiene que ser económica, sencilla y práctica. Y tercero, una grafía ortográfica corresponde a un sonido fonológico. Bajo estos 3 principios es donde vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver lo que son primero la parte de fonología, es decir, los sonidos pertinentes que tiene todas las lenguas en el mundo, ¿sí? Cada lengua en el mundo
va a tener un inventario de sonidos. Y esos sonidos son limitados. Pero, dependiendo del contexto de una palabra, unos sonidos se van a pronunciar de diferente manera. ¿Sí? Como por ejemplo los que hemos visto hasta ahorita. En español tenemos esta, ya se las enseñé, donde tenemos una N, donde esperaríamos una N aquí, estamos haciendo en realidad una M, porque está en contacto con una P. Ahorita van a ver por qué rayos con una P. Hacemos un sonido de V cuando está en contacto con una F. Hacemos el sonido de N, una N normal, cuando estás en contacto con este tipo de consonantes, con una D, por ejemplo. Está realizándose esta misma N como si fuera ñ cuando está en contacto con esta consonante de yo-yo. Y está realizándose, nosotros realizamos como una N velar, que es la que tiene el purépecha, cuando está en contacto con una consonante también velar. Ajá. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a tener diferentes realizaciones. Eso es el inventario, digamos que fonético, ¿sí? Las realizaciones que tiene todas las lenguas en el mundo. Pero, pertinentemente, sigue siendo una N, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí lo que serían las realizaciones, los sonidos fonológicos que tiene el purépecha. Y para eso les he presentado aquí una pequeña, lo voy a compartir la pantalla. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que he dicho? No. No. Muy bien. Entonces, para resumir, la fonética estudia las realizaciones. Ajá. Las realizaciones que tiene un sonido. Y la fonología estudia los sonidos como tal de una lengua. Entonces, dicho esto, vamos a ver los sonidos que tiene el purépecha. Los sonidos que son pertinentes. A ver, compartir pantalla. Sí. Comenzar transmisión. Esto, Dios, y esto. ¿Están viendo? Sí, ¿verdad? Ay, rayos. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? ¿Se ve mi...? Sí. ¿Sí se ve? Ah, perfecto. En lo que carga, voy a conocer. Y es que está aquí haciendo frío. Muy bien. Vamos a ver las consonantes y las vocales que tiene el purépecha. Este cuadrito se le va a llamar cuadro fonológico del purépecha en este caso. Ahora, estos símbolos raros que vemos aquí en la pantalla es una convención internacional que tienen todos los lingüistas en el mundo de representar los sonidos de una lengua, ¿sí? Se les va a conocer como alfabeto fonético internacional. Y este alfabeto fonético internacional va a ser válido para todas las lenguas en el mundo. Entonces, cuando ustedes escriban una lengua, van a tener que usar el alfabeto fonético internacional para poder representar los sonidos, ya sea del purépecha o de cualquier otra lengua en el mundo. Es decir, que para cuando ustedes hagan su trabajo y lo publiquen, cualquier persona en cualquier parte del mundo van a saber qué sonidos tiene el purépecha o qué sonidos tiene esa lengua que ustedes están estudiando o dando a conocer. Entonces, este alfabeto fonético internacional, yo se los voy a pasar, no se preocupen. Se los voy a pasar al rato, pero
pero quiero que vean esto. Entonces, estamos aquí ya usando los símbolos del alfabeto fonético internacional, ¿sí? Y quiero que vean esto. Tenemos consonantes con modos y puntos de articulación. Los modos de articulación van a representarnos de qué manera sale el aire de nuestra boca, mientras que el punto de articulación nos va a indicar la posición de nuestra lengua y de nuestra boca mientras estamos realizando ese sonido. Entonces, repito, vamos a tener la distinción entre modo de articulación y punto de articulación. Modo de articulación nos va a indicar cómo sale el aire de nuestras bocas. Y el punto de articulación nos va a indicar en qué punto de nuestra boca, de nuestro aparato vocal, se está realizando ciertos sonidos. Entonces, como punto de articulación tenemos varios en el purépecha. Tenemos consonantes labiales, tenemos alveolares, que aquí lo tiene, bueno, no le hagan caso de apicodental, es cosa del autor. Ahorita les digo de dónde lo saqué. Tenemos consonantes palatales, velares y una consonante labiovelar. Tenemos también en purépecha ciertas consonantes que las vamos a conocer como oclusivas aspiradas y también oclusivas no aspiradas. También vamos a tener africadas aspiradas y africadas no aspiradas. Y también vamos a tener fricativas nasales, una vibrante. Bueno, tenemos 2 vibrantes y las semiconsonantes que ahorita le vamos a tener cierto trato especial. Ahora, conforme a las consonantes oclusivas, el aire va a salir, al momento de nosotros realizar esa consonante, el aire va a ser obstruido por nuestra lengua, ¿sí? Entonces, o por nuestros labios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos pa, cuando nosotros decimos la P, la pa, el sonido, el aire, está obstruyéndose completamente. Lo mismo con la dental, con la alveolar T, ta. También tenemos la velar K. Y tenemos 2 consonantes africadas, que son la tsa y la cha. No sé si se logran aquí ver. La tsa es la que tiene TS y la cha es la que tiene una T con una S alargadita. No sé si lo vean. Ahora, tenemos la serie de consonantes aspiradas. ¿Qué quiere decir esas consonantes aspiradas? Esas consonantes aspiradas va a tener cierta aspiración al momento de nosotros realizar estas consonantes. Entonces, mientras una no aspirada es una pa, una aspirada es una pa. Lo mismo con T. Ta, ta. Cha, cha. Cha, cha. Ka, ka. Y qua, qua. ¿Sí? Quiero que noten estos pequeños cambios. Ahorita yo lo exageré demasiado, pero en la vida cotidiana lo van a encontrar con muchísimos ejemplos y van a encontrar pues muchísimos ejemplos y van a decir, esto es una consonante claramente aspirada y esta es una consonante claramente plena, ¿sí? Tenemos también las fricativas, tenemos 3 consonantes, la sa, que está representado mediante una S, la sha, que está representado mediante esa alargadita, y la ja, que está representado con una X. Tenemos 3 consonantes nasales. Esas consonantes nasales, el flujo del aire sale por la nariz, no por la boca. Por eso se le conocen como nasales. Tenemos 3 consonantes, ma, na y nga. Nga. Noten la pequeña diferencia. Na y nga.
na, nga, na, nga. Es como una N gangosita. No sé si lo alcancen a notar. Y tenemos dos consonantes vibrantes. Una le vamos a conocer como vibrante alveolar, que es la ara de cara o pera, y una consonante retrofleja. Esta no la tiene el español, pero sí la tiene el purépecha. Esta consonante retrofleja la vamos a pronunciar como ra, ra. La puntita de la lengua la van a colocar casi llegando al paladar. Ra, ra. No sé si alguien de ustedes se quiera atrever a pronunciar esta consonante. Ra. Ra, ra. Ra. Exactamente. La puntita de la lengua la van a colocar casi al paladar. Casi llegando al paladar. Ra. Ra. Exactamente. Ra. Ra. Muy bien. Ahora, tenemos una consonante lateral. Esta consonante lateral es una L, pero aquí deben de saber algo. Esta L la van a encontrar en muchísimos ejemplos, pero solamente en algunos pueblos, ¿sí? No todos los pueblos purépechas tienen esa L. Entonces, donde en algunos pueblos encuentran la consonante retrofleja, ra, en algunos otros pueblos tienen la lateral. No sé si... A ver, podemos hacer un ejemplo si quieres. ¿Cómo dices calabaza, Tata Manuel? Ay, qué bueno que está ahí, Tata Manuel. No, buenas noches, se dice pulu. Ajá, yo digo puru. Pulu. Por Pulu. ejemplo, igual ¿cuál otro? Pescado. Y también en Tiríndaro. Ajá. Ojolendan, alintan. Ajá, por ejemplo, esa es retrofleja. Ajá. Ay, por ejemplo, ¿cómo dice usted pescado, Tata Manuel? Y buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Sí, se dice curucha. Curucha. Curuch. ¿Y Curuch. cómo se dice harín, Tata Manuel? Decirle. Alín. Ahí está. Exactamente. O quemar. Culiran. ¿Y cómo dice usted quemar, Rolando, profesor? Curiran. ¿Notan la diferencia? Entonces, donde en algunos pueblos, gracias a los os, donde en algunos pueblos tenemos una L, en otros pueblos vamos a tener esa consonante retrofleja, la ra, ¿sí? Ese es un cambio que se da en muchísimos pueblos. Generalmente se va a dar en los pueblos cercanos al lago. Mientras que en la zona de la sierra van a encontrar muchísimo más la ra, la retrofleja, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro. Todo claro, muy bien. Tenemos entonces aquí estos inventarios. Tenemos ya, habíamos visto 3, 4, 5 consonantes no aspiradas y 5 consonantes aspiradas. Ya vimos 3 consonantes fricativas, la sa, la sha y la ja, en ese orden. Tenemos también 3 nasales, la ma, na y nga. Y también tenemos 2 vibrantes, la ra y la ra. Ahora, vamos a ver esta consonante labiovelar que no la dijimos. Pero esta consonante labiovelar, muchos la van a tener como cua, ¿sí? A ver, voy a dejar, bueno, es que aquí no sé dónde rayos le voy a... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Editar. Muchos autores con esta labiovelar qua les van a decir lo siguiente. Por ejemplo, alguna palabra con qua. Ayúdeme, profe. Cuatanta o cuatara. Te voy a dar un par mínimo inobjetable. Exactamente. A ver, ¿cuál? Cacán
y Coacán. ¿Ven la diferencia entre una K no labializada y una K labializada? Ahí está. ¿Sí? Muchos autores o muchas personas les van a decir lo siguiente. Esta palabra se escribe así. Ahorita les voy a decir por qué no se escribe de esta forma, con una U. ¿Por qué? Porque esa U no va a representar un sonido vocálico. No va a representar una vocal. Es decir, esa U, cuando nosotros la vemos en un espectrograma, cuando nosotros la analizamos mediante PRAT, que PRAT es un programa para analizar las consonantes y las vocales de todas las lenguas en el mundo, ahí nos damos cuenta que no es una vocal. ¿Y qué les dije en uno de los principios hace rato? Que una grafía ortográfica debe representar un sonido, ¿sí? Cuando nosotros representamos dos sonidos diferentes para una misma ortografía, para un mismo signo ortográfico, estamos violando uno de los principios para poder instaurar una ortografía adecuada, ¿sí? Por ejemplo, en español, y me voy a salir tantito del tema, pero en español tenemos una S, una Z y una C en ciertos sentidos, en ciertos contextos, frente a una E y a una I. Estos tres también están violando en cierto sentido ese principio. ¿Por qué? Porque tenemos tres grafías totalmente distintas para un mismo sonido. ¿Cuál es ese sonido? S. Ajá. Por ejemplo, tenemos seso, zapato y cereza. Y al final tenemos una misma S. Aquí es lo que yo quiero que vean. Tenemos tres grafías totalmente distintas para un mismo sonido. ¿Pero por qué en español las conservamos? ¿Por qué? Porque nos va a indicar etimologías, ¿sí? Entonces, olvidándonos ya un poco del español, vamos a regresar al purépecha. Aquí, ¿qué es lo que están viendo? Ahí. Cuacani. Aquí está. Este sonido de U, bueno, esta grafía de U que tienen aquí en esta palabra, lo que están representando en sí es un segmento secundario de la consonante K, ¿sí? Esa consonante K va a tener un segmento secundario. A ver, lo vamos a poner en otro colorcito. Esa U que están ahí viendo ustedes va a representar un segmento secundario. ¿Qué es ese segmento secundario? Le vamos a llamar labiovelar, una labialización. Ajá. Esa labialización va a estar acompañada de la K. En pocas palabras, ¿y qué es lo que quiero decir? De que esa secuencia de Q y la U en realidad es un mismo sonido. Es el sonido de K con una labialización. Cuacan no es lo mismo que cuacan. Escuchen con atención. Cuacan. Es Coacán. Bueno, y Cacán. Cuacán. Bueno, cuacán. Cua. Y cua. 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 En cua sí estamos representando dos sonidos vocálicos. Cua. Pero la gente no va a decir esto. Va a decir cua, cua, cua. ¿Notan esa pequeña diferencia? Cua. Esta KW es en sí una misma consonante. Ajá. ¿Y qué les dije en un principio? Un sonido fonológico va a representar una grafía. En este caso, el sonido, y se los voy a poner así, a ver, espérenme. Este sonido, que lo vamos a representar en el alfabeto fonético internacional como cua, cua, lo vamos a representar de esta forma, KW.
Aquí no se viola ese principio del cual les he estado hablando. ¿Por qué? Porque estamos representando un sonido con dos grafías. ¿Cuándo sí se rompe ese principio? Cuando estamos representando dos sonidos para una misma grafía. Ahí no se puede hacer. En este caso tenemos dos grafías ortográficas para representar un sonido. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta cua? No. ¿Seguros? No. Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque esta cua es un sonido de una consonante. ¿Sí? La vamos a tratar como consonante. En este caso, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, aquí, la de Cuacán, la que les había dicho su profesor. Entonces, dicho esto, bueno, sí. Vamos a representarlo de esta forma, ¿sí? Ortográficamente hablando. ¿Alguien me puede decir cómo estamos teniendo aquí la secuencia de consonantes y vocales? Por ejemplo. Falta la segunda sílaba ahí, Juan Manuel. ¿Cuál segunda sílaba? Es Bueno, la de Cacán. Sí, cierto. ¿Cuál? Ahí está. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la palabra no. Esto es una consonante y la O es una vocal. ¿De acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, mesa en español. Estamos teniendo una consonante, una vocal, una consonante después y una vocal. Ahora aquí, en Cuacán, ¿qué estamos teniendo? ¿Alguien me quiere decir? Consonante, consonante, vocal. No, acabamos de decir de que esa cua la vamos a tratar como una misma consonante. Consonante, vocal. Consonante, vocal. Vocal, vocal. Y consonante vocal. Consonante, vocal. Así es. No vamos a tener vocal y vocal. ¿Por qué? Porque esa U que a priori la conocen ustedes, no es una U. Al momento de revisar un espectrograma, no es una U. Es un segmento secundario de la K. Ajá. Por lo tanto, van a tener esto, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. ¿Sí? Van a tener esto, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Ahora, ¿cómo es que representamos cuáles sí son sonidos y cuáles no? Aquí su profesor nos dio un par mínimo, Cuacán y Cacán. Cuando nosotros estamos frente a este tipo de ejemplos, vamos a ver de que va a haber un cambio de significado. Por ejemplo, en español tenemos paso, peso, piso, pozo y puso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que lo cierre, por favor. Ya se lo cerré, Juan Manuel. Gracias. Ajá. En español tenemos paso, peso, piso, pozo y puso. Cuando nosotros cambiamos una vocal, estamos cambiando totalmente el significado, ¿sí? Paso significa una cosa, peso significa otra cosa, piso significa otra cosa, pozo significa otra cosa y puso significa otra cosa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando nosotros estamos haciendo ese pequeño juego o ese ejercicio, le vamos a llamar contrastes. Y cuando nosotros hacemos un contraste y estamos haciendo cambios de significado, estamos determinando un sonido fonológico. En este caso, Cuacán. ¿Qué significa Cuacán? Mojarse. Mojarse, ¿verdad? Mojarse. Y Cacán. ¿Qué significa Cacán? Romperlo. Romperlo. ¿Se dan cuenta que aquí ya hay un cambio de significado? Cuando nosotros encontramos un cambio de significado, estamos diciendo entonces que ese cambio de sonidos
Son sonidos totalmente diferentes. A priori, digamos que es bastante sencillo entenderlo, pero lo vamos a ver mediante otros ejemplos que ahí sí nosotros no vamos a estar seguros si son o no sonidos totalmente diferentes. En este caso sí son sonidos totalmente diferentes, la K solita, la de K, y la cuá. Ajá. Entonces, repito, esta palabra o esta consonante va a estar representado mediante una consonante plena y un segmento secundario que es la labialización. Ay, me equivoqué aquí. Que es la labialización. Y lo vamos a representar de esta forma. También tenemos el otro sonido, el otro sonido que es aspirado. Juá, juá, juá. ¿Cómo lo vamos a representar? Con el alfabeto fonético internacional lo vamos a representar de esta forma. La consonante, el segmento secundario de la labialización y el segmento secundario de la aspiración. Esto le vamos a llamar un sonido súper complejo. ¿Por qué súper complejo? Porque tiene dos elementos secundarios, la labialización y la aspiración, ¿sí? Y al final de todo esto, es el mismo sonido, es la misma consonante. A pesar de que nosotros quizás ahí estamos viendo tres grafías totalmente distintas, en realidad es un mismo sonido consonántico. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Eso es súper importante para una escritura debidamente sistemática y con bases lingüísticas. Y es una de las zonas en las que todavía hay problemas en la escritura de la lengua. Sí, comprendí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Ahorita les digo qué estoy haciendo. Vamos a tener varios tipos de representaciones y espero no revolverlos en este momento. Vamos a tener que usar estos símbolos. Sí, eso sí lo alcanzamos a ver, sí lo hemos visto. Ah, perfecto. El uso de los símbolos. El uso de los símbolos. Qué bueno que ya lo vieron. Esto, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué representan los corchetes? ¿Sonidos qué? ¿No que ya lo sabían? Son sonidos fonéticos. Perdón ahí por la mala ortografía. Cuando utilizamos las diagonales, vamos a identificar los sonidos fonológicos. Y cuando nosotros estamos usando estos signos angulares, son, ay Dios mío, es la ortografía. Estamos representando ortografía. Entonces, estos sonidos fonológicos se van a representar mediante la ortografía de esta manera. ¿Alcanzan a ver acá? ¿Sí? La KW la vamos a representar así. Y la K con el elemento secundario de la labialización y también el elemento secundario de la aspiración, la vamos a representar con K, W y apóstrofe. Así lo vamos a representar. ¿Sí?
¿Alguna duda con esto? ¿No? Entonces, tenemos esto, vamos a hacer un pequeño repaso de las consonantes del purépecha. Tenemos 3, 4, 5, 6 consonantes aspiradas. Tenemos 6 consonantes no aspiradas. Tenemos 3 fricativas, 3 nasales, 2 vibrantes, una lateral que está apareciendo en ciertos pueblos y 2 semiconsonantes. Ahora, esas semiconsonantes también son importantes. ¿Por qué son importantes estas semiconsonantes? Porque en un espectrograma lo que vamos a ver es que no son vocales, no son vocales plenas. Y la vamos a notar en ciertos ejemplos. Antes de todo esto, les quiero comentar algo. Como lingüista, les voy a decir algo. En ninguna lengua del mundo tenemos 4 vocales seguidas. En ninguna lengua. En ninguna lengua. El máximo de... ¿Sí? Nada más para que no haya problema con el asunto de la lateral. Esa lateral es una propuesta de Claudine, pero en realidad el consenso entre quienes escriben purépecha ha sido que las comunidades donde produzcan esa lateral se escriba con RH, ¿o no es cierto, Tata Manuel? Tata Manuel, imérjame aquí. Sí, doctora, así es. Ustedes escriben con RH donde dicen Pulú, por ejemplo, ¿no? Ajá, o donde pero dicen Jolengulin, también escriben RH, ¿verdad? Ajá, y lo pronunciamos en L. Así es. Alin. Muy bien, gracias por la intervención. Quiero también decirles que, bueno, continuando con esto que les estaba diciendo, en ninguna lengua del mundo tenemos 4 vocales seguiditas. El máximo de vocales seguidas que tenemos en una lengua son de 3. Por ejemplo, en español tenemos 3 vocales seguidas en palabras como güey. Ajá. Tenemos ahí 3 vocales totalmente diferentes, seguiditas. ¿Sí? Pero es el máximo de vocales que tenemos en una lengua. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque hay palabras que tradicionalmente se han escrito con vocales. Por ejemplo, ustedes han visto esta secuencia. ¿Alguien me quiere decir qué es yaguán? ¿Y quién me quiere decir qué es guaguap? Lejos. Lejos. ¿Y guaguap? ¿Nadie? No sé. Yaguán es lejos. Algo así. Pues ¿Perdón? El yaguán es lejos Así y es. guaguap creo que es no sé cómo se llaman esas, como avispas. Así es. Claro que sí. Yo tengo aquí una duda. Creo que son abejas, si no me equivoco. Sí, es abeja. Muy bien. Ahora, aquí lo que quiero que vean es que tradicionalmente se ha escrito así. ¿Qué les dije en uno de los puntos que les dije al principio? Ay, lo siento. Que toda la ortografía tiene que estar basada en el fonológico. Exactamente. ¿Y cuál es el siguiente punto? Que no lo pronuncian así. No, que un signo hola. ortográfico representa un sonido fonológico. ¿Qué estamos viendo aquí en yaguán y guaguap? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que esa primera vocal que estamos viendo a priori no es una vocal, es una semiconsonante.
¿Y cómo podemos estar seguros que es una semiconsonante? ¿Por qué? Porque su sonido cambia. No es lo mismo I que I. No es lo mismo U que U. No es lo mismo U a U, I. Yawan, wawap, yawan, wawap. Incluso muchos aventurados lo que van a decir es que yo escucho ahí como una y aquí te escucho como una U. ¿Sí? La gente les va a decir esto. Aquí yo escucho una ya y escucho una U, una G y una U. Y eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque, como les dije, aquí está, como les dije, no son vocales, son semiconsonantes. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de nosotros revisar el espectrograma, estamos diciendo, y lo voy a transcribir, ¿dónde está la W? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Y para esto vamos a tener... Ajá. Ya lo he transcrito en alfabeto fonético internacional, ¿sí? Y tengo bases sólidas que lo vamos a ver en un espectrograma. Cuando nosotros metemos estas palabras de yawan y wawap, lo que estamos viendo ahí son consonantes. Ajá, son consonantes. Y estas consonantes tienen varios nombres. Dependiendo del autor, algunos le van a llamar aproximantes, otros le van a llamar semiconsonantes, otros le van a llamar bueno, ya no me acuerdo cuáles otros nombres tienen. Glides, también les llaman glides, pero al fin y al cabo no son vocales. Es lo que quiero que se queden con esa idea en la cabeza. Estas no son vocales. Ahora, con el ejercicio que les había puesto hace rato. Aquí es una consonante, tenemos una vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. ¿Por qué les digo también esto? Porque uno de los aspectos más importantes que tiene el purépecha es de que su estructura silábica tiene preferentemente consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Si nosotros decimos que esto es una propuesta válida, tendríamos vocal, 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 consonante vocal para wawap. Pero esto no pasa. Lo que les dije hace rato, ninguna lengua en el mundo tiene 4 vocales totalmente seguidas, fonológicamente hablando. Quizás ortográficamente sí, pero fonológicamente hablando, no tiene ninguna lengua en el mundo 4 vocales seguidas. Lo que tenemos es una consonante, una vocal en este sentido, consonante vocal, consonante vocal. Entonces, para representar la ortografía de cualquier lengua, debemos tener bases lingüísticas. Y esto es muy, pero muy importante. Cuando ustedes propongan una ortografía, van a tener que tener o van a tener que proponer también sus bases lingüísticas. Y sus bases lingüísticas son las siguientes. En primera, lo podemos ver en un espectrograma que no son vocales. Segunda, ninguna lengua en el mundo tiene consonante vocal, 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 vocal. Tercera, el purépecha tiene su estructura silábica preferentemente consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Esa es su estructura silábica preferida. ¿Sí? No vamos a tener vocal, 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 vocal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a representar estas palabras de yawan y wawap? Justamente así. Ortográficamente, lo vamos a escribir así. Wawap,
Y para yaguán, Guaguán. yaguán. Ahí Yaguán. está. Sí, vamos a utilizar la Y y la W para representar estos sonidos. ¿Alguna duda con esto que les acabo de decir? Porque es sumamente importante que lo tengan en la cabeza. Tienes otro ejemplo muy chido en Yaguacua, Juan Manuel, donde tienes estas Perfecto. dos y además tienes una cuá. Exactamente. A ver, es... Yaguá. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Y qué significa, profesor? Porque esa palabra no la conozco. Yo siempre me confundo porque es entre nevada y granizo. Tata Manuel es, creo que granizo, ¿no, Tata Manuel? Tata Manuel. ¿Qué pasó? Yaguac, Ambesk, Yaguac es helada. 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 Ujú. Ah, claro, porque yaguán, si no me equivoco, también significa helado, ¿verdad? O helar. No, Yaguán es lejos. Pero ¿no existe una palabra para helar? Ah, sería así como Yaguashati. Bueno, pero ahí lo está jugando, ¿verdad? Yaguashati. Pero la forma no finita sería yaguán. No, Yaguacuan, Yaguán. Sería muy raro. Yaguán, Yaguashati, no. Sería Yaguashati. Creo que Muy no bien, tendría. Ujú. muy bien, gracias. Claro, porque es una de esas verbos meteorológicos. Muy bien. Aquí, que significa yaguac, significa ¿qué era? ¿Helada? Helada. Helada, ¿verdad? Muy bien. Tradicionalmente se lo van a encontrar así, pero como ya vieron, aquí tenemos un pequeño problema. Estamos representando este sonido que están aquí viendo como una U, que en realidad es una consonante, y también estamos viendo aquí esta otra U, que espero que la estén viendo, la de cuá, que es un elemento secundario del elemento K, ¿sí? Del sonido K, de la consonante K. Entonces, tenemos esa primera U que es una consonante y aquí estamos representando un elemento secundario, ¿sí? Aquí igual se me olvidó decirles, aquí en Guaguap, aquí la primera U están representando una consonante y esta U de al final de Guaguap están representando una vocal. ¿Qué les había dicho al principio? Un elemento ortográfico va a representar un sonido fonológico. Y aquí, ¿cuál es el error que estamos viendo? Que un un elemento ortográfico está representando dos cosas. Está representando una consonante y una vocal. Y eso no tiene nada de sentido, ¿sí? Aquí estamos violando uno de esos principios que les dije al inicio de la clase de cómo formar una buena ortografía, ¿sí? Estamos representando una consonante y una vocal con la misma U. Y eso es un error. Debemos de tener una grafía para representar una consonante y una grafía totalmente distinta para representar la vocal. Por ejemplo, aquí esta U, la de Yaguac, estamos representando una U, está representando una consonante, y la otra U está representando un segmento secundario de la K. ¿Se dan cuenta de que aquí estamos cometiendo igual otro error? ¿Alguien de ustedes me podría proponer una ortografía para esta palabra? ¿Y por qué?
Sería J. No es cierto. Ortografía. Ajá. Es que ahí al principio está difícil. Ya. Porque, bueno, usted ha dicho que preferiblemente es consonante vocal. Así es. Consonante vocal. Entonces, ajá. A ver, vamos a ver Pero aquí. no, o sea, Fíjate la de Yaguán. Ujú. La propuesta que hicimos, la de ajá. Yaguán. Sería Ahora, igual. Entonces exactamente. sería igual, ajá, con Exactamente. ¿Cómo sería? ajá, Y, Y. A, W, Ajá. ¿Qué más? A, Ajá. ¿Qué más? pues ahí también iría la K. Exactamente. ¿Qué más? No sé, W. porque ahí sí va No, la U y la A, pues ya no se cumpliría con la, Y ya. ajá, algunos de ustedes, y por ahí la escuché, alguno de ustedes dos dijo W. Y sí, estaba en lo Sí. correcto, es W. ya no- Muy bien. Ya han propuesto una ortografía basado en hechos lingüísticos para esta palabra, para Yaguac. Ya han propuesto esta palabra y está bastante bien, está bastante correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que se cumplen todos los requisitos. Es decir, tenemos una consonante, más bien tenemos una grafía para cada sonido, ¿verdad? Tenemos una grafía para la consonante primera, después tenemos una vocal, tenemos otra grafía totalmente distinta para esa consonante, que es la U, la gua, ¿sí? Y tenemos otra vocal, otra consonante, que es la KW. Recuerden que esa KW es una consonante y la A es una vocal. Ajá. Entonces, tenemos consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Ajá. Recuerden que esa KW la vamos a usar como una consonante solita. Juan Manuel, ¿Sí? también tienes otro ejemplo donde claramente se distingue la I y la Ya en Piyún. ¿Así, profe? Ajá, correcto. Están ahí juntas y son sonidos diferentes, claramente. Claramente. ¿Qué significa esa palabra, profesor? A ver, que te digan los de Tiríndaro o el de Cipiajo. Esto es muy común que se haga en los pueblos. ¿Alguien? ¿El qué, Es maestro? Piyún. Ese es desgranizar algo así. Desgranar. Ajá. Desgranar. Gracias, Juan José. Qué Ajá. bonito ejemplo. Qué bonito ejemplo, de verdad. Desgranar. Ay, Dios mío. Es un bonito ejemplo. De hecho, seguramente la gente lo escribiría así. Pillón. Ajá. Igual, esto sonido al momento de, perdón, esta palabra, al momento de introducirla al Prat, nos vamos a dar cuenta de que esa ya es un sonido totalmente distinto de la I. ¿Sí? Y igual aquí están representando de una manera totalmente clara el sonido consonante de la ya y el sonido vocal de la i, ¿sí? Así como lo hemos hecho también aquí en Yaguán y en Guaguap, ¿sí? Aquí en esta de Yaguán están representando con una grafía totalmente distinta la Y, que es una consonante,
y están representando de una manera totalmente distinta la I, que es una vocal, y arriba no. En la ortografía tradicional, la que han estado seguramente utilizando a lo largo de todo este tiempo, están representando con la misma grafía, que es la I, dos sonidos totalmente distintos. Pero repito, están violando ahí un principio para poder tener una ortografía adecuada, ¿sí? Recuérdenlo bien, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, tenemos que ser sistemáticos. Si ya lo hicimos en una palabra, la vamos a hacer para las demás palabras, ¿sí? Por ejemplo, tienen esta palabra. Y aquí ya me voy a meter en otro pequeño problema, pero no se preocupen, lo vamos a ver tarde o temprano. Guandán. Guandán. ¿Qué significa guandán? Hablar. Exactamente, hablar. Igual, en la ortografía convencional, lo que han hecho hasta ahorita, seguramente han hecho esto. Ajá. Aquí quiero que vean algo, de que una de las propuestas, o perdón, uno de los puntos que yo les dije al principio, es de que toda ortografía tiene que estar basado en lo fonológico, no en lo fonético. Me voy a meter quizás ahorita en un pequeño problema. ¿Por qué? Porque no se los he dicho todavía, pero aquí tenemos una realización totalmente distinta de la T, ¿sí? Tenemos que esta grafía de T tiene una realización de D cuando está frente a una nasal. ¿Cuáles son las constantes nasales? Sí. La ma, la na y la nga, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con más calma, pero quiero que se den cuenta, lo que quiero que se fijen primordialmente es en esta secuencia, la W y la A. Recuérdenlo, esa secuencia de U-A, vamos a tener generalmente una W-A, ¿sí? Esa sería una ortografía adecuada, bueno, omitiendo la D, ¿no? Pero, ¿qué tenemos en este otro ejemplo? De UAC. ¿Alguien me quiere decir qué significa esta palabra? Hacer. Hacer, viene de un, ¿verdad? ¿Qué es hacer? Ahora, aquí esta palabra de UAC, ¿qué estamos viendo? El acento recae sobre la primera vocal, UA. Y es más, cuando recae sobre la primera vocal, estamos haciendo una vocal totalmente plena. UAC, UAC. No es una consonante labiovelar, UAC. Es UAC. Aquí quiero que se den cuenta dónde cae el acento, en la U o en la A. UAC, UAC. ¿Dónde cae el acento? Me suena más en la... Ajá, como que da ahí como que Está en la- recae ahí. A ver, escúchenlo bien. UAC, UAC. Y lo estoy exagerando demasiado. UAC. Ahora sí en la U. En la En la U. U. UAC. La U. Exactamente. Quiero que se den cuenta que en ¿En ese la U? ejemplo, en la U, está cayendo el acento, ¿sí? Obviamente el acento no va a caer sobre una consonante, ¿verdad? Jamás. Los acentos recaen sobre una vocal. Entonces, aquí tenemos un argumento lingüístico para decir de que esa vocal o ese elemento es una vocal. Aquí sí es una vocal, pero es una excepción. ¿Por qué? Porque aquí sabemos todos que tenemos el verbo hacer, UAC, ¿sí? Y tenemos otra palabra, por ejemplo, huacush. Puedes ¿Qué quiere decir usar, huacush? Ajá. Manuel, Juan Manuel, Sí. puedes usar
Huaran y guarán. Y Guaran. 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 Ey, Claro. ¿Quién me quiere decir palabra por palabra? ¿Quién me la quiere decir? Guaran, guarán. A ver, esta primera, No sé la última. ¿cómo se pronuncia ¿Guarán? esta palabra? ¿Guarán? Fíjese. Ajá, guarán. Esta palabra, ¿cómo se pronuncia? La de abajo. Guaran. Guaran. Uaran. Guaran. Uaran. Guaran. Y esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Guaran. 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 Fíjese en el acento. Guaran. Guaran. Recuerden que el acento, Guaran. muy bien, recuerden que el acento es es un aumento en la intensidad en la producción de una vocal. Ajá. Entonces tenemos guarán, uaran, guaran. ¿Sí? ¿Qué significa cada palabra? ¿Qué significa guaran? Bueno, guarán. Guarán. Bailar. ¿Bailar? Muy Sí, es bien. correcto, Jorán. Ajá. ¿Qué significa esta palabra? Uaran. Guaran. Yo digo que igual no, o no sé, nosotros lo pronunciamos igual, no sé. Uaran. Uaran. Huaran. Es hacerse algo en la barriga. Y guaran. ¿Qué significa guaran? Tata Manuel, ¿tú tienes esa? Guaran. Sí. Ambesk. Guaran es azotar agua en una piedra. Ya. Ajá. ¿Me podrían repetir el significado de la segunda? De Guaran. Hacerse algo en la barriga. Ajá. Ok, gracias. Esa A indica un espacio, es un morfema espacial. Entonces, Así es. por eso ahí estaríamos hablando de dos morfemas. La U es hacer y A es un morfema espacial que indica la barriga. Ok, gracias. Muy bien. Todo esto para decirles de que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos palabras en purépecha donde el acento recae sobre la primera vocal y esos les vamos a tratar como si fueran vocales. ¿Por qué? Porque el acento en purépecha recae sobre las vocales, no sobre las consonantes. ¿Sí? Sería un error decir que esta palabra sería, bueno, la de arriba, se tendría que escribir así. Es más, ni siquiera sé cómo poner el acento sobre la W, pero si fuera, pues sería algo así, ¿verdad? Pero no, o sea, eso sería una ortografía incorrecta. ¿Por qué? Porque esa U que está al principio es una vocal plena, no es una consonante. Pero aquí en la palabra guaguap o guandán, sí es una consonante. Quiero que vean eso. Entonces, haciendo igual un pequeño, una pequeña, ay Dios mío, esto ya se fue bien lejos. Eliminar. Haciendo una pequeña recapitulación, pues tenemos consonantes aspiradas, consonantes no aspiradas, fricativas, nasales, vibrantes, una lateral que, bueno, esa está o puede no estar sustituyendo a la retrofleja, y dos semiconsonantes. ¿Alguno de ustedes me quiere decir la secuencia de consonantes aspiradas?
Bueno, por ejemplo, yo voy a decir las no aspiradas. Pa, ta, tsa, cha, ca y cua. ¿Alguno de ustedes quiere decirme las aspiradas? ¿Quién se atreve? Vamos a jugar con los sonidos. ¿Quién se atreve? Entonces es como pa, ta, Muy bien. el otro sería cha, Tsa, cha, Ah, ka y ca, ka. Ajá. ca. Y la Cua. última, ¿cómo sería? Y cua. Cua, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién me quiere decir la secuencia de fricativas? Es como X. Ta, Algo así. ta, sha y ja. ¿Sí? Ok. Las nasales. ¿Quién me quiere decir las nasales? ¿Alguien? Chicos, no tengan miedo. Sería como Ma. y mm. Bueno, ponlo con una vocal. Ma, Ok. Ma, na y na. nga, nga. Ah, ok. Suena como gangosito. Nga, nga. Mo, mo, mo. Ah, Muy bien. Nga, nga. Ahora, las vibrantes. Ra, ¿no? ¿Quién? Ra, Y ga. ¿Y quién me quiere decir la secuencia de semiconsonantes? Semiconsonantes. Gua y ya. ya. Ajá. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Tienen aquí su cuadro fonológico y tienen abajo su cuadro ortográfico. ¿Cómo van a representar ese elemento secundario de aspiración? Lo van a representar mediante con un pequeño apóstrofe. Entonces, cuando nosotros vemos en la ortografía una P con un apóstrofe, quiere decir de que esa P tiene un elemento secundario que es, ¿cuál es el elemento secundario? Chicos, ¿cómo se llama ese elemento secundario? Ahí. Aspiración. Sí, la aspiración. Aspiración. Entonces, ¿qué nos está indicando la comilla? Bueno, ese pequeño apóstrofe, aspiración. Ahora, en el caso de KW apóstrofe, tenemos una consonante y tenemos la W y el apóstrofe. ¿Qué representa la W en cua? Como una extensión. El elemento secundario. Ajá. ¿Cómo se llama este elemento secundario? No. Es una consonante, ¿no? Así es una consonante la K, pero la W que tiene al ladito está representando el elemento secundario de labialización, ¿sí? Y el apóstrofe está indicando el elemento secundario de De la expulsión del aire se me fue la palabra. aspiración. De aspiración, sí. Entonces, muy bien. Tenemos la sa, la sha y la ja, que la vamos a representar mediante una S. La sha la vamos a representar con una X y la ja con una J. La mana, la na y la nga la vamos a representar de esas formas. La nga, sobre todo hay que tener especial atención. Esa nga gangosita, que le vamos a llamar nasal velar, está representando mediante una NH. La ra
está representado mediante una R y la R, la retrofleja, está representado mediante una RH. Y lo que les había dicho hace rato, las semiconsonantes las vamos a representar mediante W y mediante Y. ¿Sí? Recuérdenlo bien, no son vocales, son consonantes. Ua, ya, ua, ya. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Seguros? Sí, ya tomé las notas de lo que no había notado. Muy bien. Y al final no se preocupen, este pequeño documento se los voy a pasar, ¿sí? Entonces, se los voy a pasar también con el Sí, alfabeto internacional. Ahora, las vocales son sumamente sencillas. Tenemos 6 vocales, la A, la E, la I, la O y la U. ¿Por qué están representados así? ¿Por qué? Porque para representarlos tenemos que ver cuál es la posición de la lengua y el grado de apertura de la boca. Cuando nosotros cerramos demasiado la boca y estamos la lengua en una posición anterior, estamos haciendo una I. Cuando la abrimos tantito, estamos representando o haciendo el sonido de E. Y cuando la abrimos demasiado, estamos representando el sonido de A. Lo mismo con la O y con la U. Cuando nosotros tenemos la lengua un poquito más posterior, estamos haciendo una U. Y si la abrimos la boca un poquitito más, estamos diciendo O. ¿Sí? Por eso está, digamos que en ese orden. I, U, E, O y A hasta abajo. En purépecha tenemos, ¿sí? ¿Crees que necesites todavía un cacho de la siguiente sesión para terminar de explicarles bien? Pues eso ya para lo que último. no corras, no hay ningún problema. Ah, bueno. Esto pues es totalmente sencillo. Solamente tenemos 6 vocales. La A, la E, la I, la O, la U y una vocal que le vamos a llamar vocal alta central. ¿Cuál es esa vocal alta central? La U. U. ¿Quién me la quiere decir? U. Es como si estuvieran sonriendo y dijeran una I. U. U. Es que nosotros en realización casi no la tenemos, Juan Manuel. Tal vez cuando digas algo así como tejones, amatres, podrías, pero está medio raro. Porque casi siempre la tenemos frente a la S y lo que hace es una retroflexión como en Shumba, como en Tutruk, como en Sudat. Se realiza distinto. Así es. Tutruk, por ejemplo. La palabra flor en purépecha, Tutruk, tenemos esa vocal. Pero pues digamos que en sonido desnudo de las vocales, tenemos 6 vocales, A, E, I, O, U, y la sexta vocal, la vocal alta central, U. Ajá. ¿Y cómo las vamos a representar? Así. Exactamente igual, simplemente la única que va a cambiar es la U, que se va a representar mediante una I con 2 puntitos. Hay una vocal, hay una palabra que me gusta demasiado, que es shun. Editar texto. ¿Quién me quiere decir de qué significa esta palabra? Diente. Diente, ¿verdad? Esta palabra significa diente. Diente. Exactamente. Y esto lo vamos a enlazar con el siguiente pequeño tema, que lo voy a decir así a simple vista. La gran mayoría del acento en purépecha recae en la segunda sílaba. Sí, significa diente. Pero lo que les dije ahorita es que la gran mayoría
de las palabras en purépecha, el acento recae en la segunda sílaba. Son muy contadas las palabras en purépecha que recaen en la primera sílaba, ¿sí? Entonces, el acento está en la primera sílaba o en la segunda sílaba. Lo que les dije hace rato, hay que ser económicos, sencillos y prácticos. Y lo vamos a usar ese punto para poder representar el acento. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que vamos a representar el acento en todas las palabras, estaríamos violando el principio de hay que ser económicos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ser económicos? Vamos a omitir el acento ortográfico en la segunda sílaba, más no así en la primera sílaba. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos una palabra en la segunda sílaba, por ejemplo, iret, a priori debería llevar acento en la segunda sílaba, pero hay que ser económicos. Como en la gran mayoría de las palabras en purépecha, el acento recae en la segunda sílaba, vamos a poner, en este caso, no vamos a poner acento. Únicamente vamos a poner acento cuando recae en la primera sílaba. Por ejemplo, tenemos algunas palabras, por ejemplo, Tata Manuel. Creo que se fue. No, aquí estamos. ¿Qué pasó, Juan Manuel? Dime. Por favor, ¿me quiere decir cómo usted dice salir? Salir, hueran. ¿Y cómo dice usted llorar? Hueran. Ajá. Escuchen bien con atención. Por favor, diga otra vez, por favor, salir y llorar. Salir, hueran. Llorar, hueran. Hueran. Uh-huh. ¿Se dan cuenta que aquí hay un cambio de acento? Sí, cambiaron los acentos. Así es. Entonces, no es lo mismo decir hueran que hueran. Si nosotros decimos hueran, estamos diciendo salir. Si nosotros estamos diciendo hueran, estamos diciendo llorar. Lo que les dije hace ratito, hay que ser económicos, sencillos y prácticos. Y uno de estos principios lo vamos a implementar aquí. Como les dije hace ratito, la gran mayoría de las palabras en purépecha recaen en la segunda sílaba. Hay que ser económicos, las vamos a obviar. Pero cuando recaen en la primera sílaba, sí las vamos a escribir. Ajá, entonces, aquí ya les escribí hueran y hueran, ¿sí? Se dan cuenta de que en la primera sílaba, en la primera palabra, perdón, les he escrito el acento ortográfico y en la segunda no. Es muy importante que ustedes distingan esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean estas palabras sin acento, van a saber automáticamente que el acento recae en la segunda sílaba. Hueran. En la primera, porque tiene el acento, y en esta otra palabra, hueran. Ajá. ¿Esto qué tiene que ver con esta palabra de shun? Yo les dije hace ratito, cuando recae en la primera sílaba, el acento, le vamos a poner acento ortográfico. Pero aquí, ¿qué pasa con esta palabra? ¿Por qué? Porque tendríamos que poner dos símbolos. Un símbolo primero de los dos puntitos que nos va a indicar que esta vocal es la alta central, la de y un segundo acento, el acento ortográfico, que nos va a indicar el acento prosódico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como aquí ninguna, las computadoras, los celulares, no me permite poner la I con dos puntitos y con acento al mismo tiempo? ¿Se dan cuenta? No se puede. Vamos a utilizar este símbolo
¿sí? Y eso quiere decir de que esa vocal alta central está acentuada. Shun, shun, shun. Significa diente. Esto no se preocupen, esto es muy, pero muy difícil que se lo encuentren en otras palabras, pero el caso de diente es muy característico. Shun, ¿sí? Por eso aquí en la ortografía de las vocales, aquí está la vocal alta central como I con 2 puntitos, y también la tenemos con I con ese pequeño circunflejo. Se llama ese símbolo circunflejo. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. ¿Seguros? Sí. Profesor, no sé si los pueda decir algo. Me tengo que ausentar 2 o 3 minutos. Bueno, de hecho es que ya se debieron de haber ido hace ratito, pero gracias por aguantar Bueno. un ratito. Ya nada más les doy instrucciones finales y ya si Gracias. quieres lo Gracias. retomamos en la siguiente clase, Juan Manuel, yo creo que para que hagas un resumen y hables un poco sobre sonorización y ensordecimiento. Sí, que es el siguiente tema. De hecho, ya aquí acabamos con este tema que son cómo se escribe, las consonantes, la ortografía, la diferencia entre fonología y fonética y el acento. Ya vimos también acento. Entonces, simplemente hay que iniciar la siguiente sesión con un pequeño resumen y iniciar con el siguiente tema, que es la de las realizaciones fonéticas. Y ahí sí vamos a ver algunos sonidos raros. Sí, Juan Manuel, también para la siguiente, a ver si les puedes facilitar el alfabeto, quita la L y facilítales una listita de alfabeto práctico. Ah, claro. Bueno, sí, dale, de pues. hecho, Listo, Juan Manuel, muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Bueno, Gracias. pues entonces doy instrucciones rápido y ya nos vamos a descansar porque a Tata Manuel le va a salir el tucuro. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, Juan Manuel? Claro que sí. No se crean, no Gracias. se crean. Adelante, doctor. ¿No estás Y en el aquí- centro, Tata Manuel? Sí, aquí Mande. estamos. Pues, ¿no te va a salir el tucuro ahora que vayas para tu casa? Yo quiero pensar que no. Bueno. Pues ya vieron la importancia de escribir también con bases, ¿no? Que la lengua, al igual que la cultura, tienen una identidad propia, ¿no? Una forma de comportarse y que eso es lo que tenemos que reflejar también en el momento en el que hagamos un texto, ¿no? También tenemos que hacerlo con bases y justificar nuestra escritura. Entonces, la idea de darles esto precisamente es que ustedes vayan identificando los sonidos propios de la lengua y aunque mi clase no es de escritura, que me gustaría que fuera, pues sí, al menos darles las bases, ¿no? Para que puedan escribir con reglas en purépecha. Y pasando al tema que nos ocupa y que es nuestro gran asunto, el que nos ha tenido entretenidos todo este tiempo, pues ya les mandé los temas, no sé si tengan alguna duda. Seguramente la siguiente sesión, si la consume Juan Manuel, no vamos a exponer, pero vamos a exponer en 2 más. Entonces, quiero preguntarles si tienen alguna duda o está claro qué es lo que tienen que hacer. O ya se quieren ir a descansar. De mi parte sí está claro, profe. Bueno, Ok. el tema que me dejó está muy interesante. Sí, y eso precisamente hablando de sus textos donde me contaron su historia, su forma de Sí. identificarse y la pertenencia. Quiero que desde ahí se paren y desde ahí me argumenten qué es lo que está diciendo Juan Manuel Contreras en tu caso y por qué es interesante lo que dice Juan Manuel Contreras. Creo que a ti te interesa mucho el tema de la teología, ¿no? Y ahí te estás viendo cómo Sí. la teología y la política están imbricados, ¿no? Y que uno de Sí, los temas bastante. gruesos que cuando vemos teología, vemos es precisamente este asunto de la filosofía, ¿no? Y cómo en el mundo ¿Cómo occidental. encajan? Exactamente. Y en purépecha como que lo tenemos más cotidiano, más en el día a día. Sí, Y qué bueno que lo estás viendo de esa manera. Seguramente va a ser una presentación muy interesante la de tu equipo. sí, está muy, muy interesante. Muy bien. Todo. Y en tu caso, Janet, ya te mandé también los temas. Te mandé primero la versión oficial de las apariciones de la Virgen, luego te mandé la versión
que no es oficial, que es un poco diferente, y luego te mandé la interpretación que hace este mismo filósofo, Juan Manuel Contreras, ¿no? Entonces yo desde ahí quiero que argumentes acerca de este tema que es muy interesante, ¿no? Acerca de los mitos y cómo van evolucionando y cómo nos van dando una identidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar la siguiente sesión hablando precisamente de mito y rito. Si pueden ver algo sobre el tema, sería bueno para que tuviéramos un buen punto de partida, y si no, yo les voy a tener que vender mi perspectiva de qué es mito y qué es rito. Y como le hacemos los purépechas y como es la espiral, pues vamos a terminar exactamente donde empezamos. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Va a ser con nuestro que equipo, descansen. Tata Manuel, no te vaya a salir el tucuro. Cierra la sesión y vámonos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ti. Gracias, Manuel. Estamos en la siguiente sesión todavía, ¿eh? No te despidas completamente. Juan Manuel es un compa oaxaqueño que estudia en la ENA y está trabajando purépecha. Así es que si alguien les ha vendido que porque no hablan la lengua no la pueden trabajar, Juan Manuel es un ejemplo claro de que eso es mentira cuando lo hacemos con bases. Entonces, Tata Manuel, vamos cerrando. Dale, men. Dios mío, man. Cancha Kinrick. No, es más. Cuina, chahi. Yo que son jura Calaxanis, pero bueno, Dios mío, quinta anda, chica, uno tatakura perilla, que chinisa, vengan, no, sangan a bago, las no, pero Dios mío, quinta anda, ya me dan vendiendo algo, talia tan, itzun, jerry, tatajulia tan, de que tendrán la can, manda pawon. Dios me amo, ya mando ya, es, ya me dan veces fuera, ya es que me piraña. Dios me amo ya. Dios veamos, Tata Manuel. Siempre Dios me Shagax. Dios me llama. Dios me llama. Juan, Dios me Bueno, llama. descansen, chicos. Se Gracias, está buenas acabando la noches. tortura, nos quedan solamente 3 sesiones. ¿no? Adiós. Muy Adiós. triste.